Me llamo Marisa. Lo primero que sentí al despertar fue el olor a desinfectante, ese olor frío que se te mete en los huesos y te anuncia que algo anda mal. Luego, el pitido de una máquina a mi lado y la tela áspera de la sábana del hospital. Una enfermera joven, con ojos llenos de una lástima que me dolió más que cualquier aguja, se acercó a mi cama y me dijo: «Llamamos a su hijo, señora Marisa. Nos dijo que no podía venir, que estaba demasiado ocupado». Demasiado ocupado. Esas dos palabras se quedaron flotando en el aire como un veneno. Mi único hijo, por quien di la vida entera, no tenía tiempo para su madre inconsciente en un hospital. Sentí como algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Acompáñenme hasta el final y cuéntenme qué habrían hecho en mi lugar. Díganme también desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy sola en este sentimiento. A veces, el silencio de la soledad es lo que más aturde, y saber que alguien, en alguna parte, me entiende, es un consuelo para mi alma cansada. Si quieren oír más historias como esta, suscríbanse al canal. Su compañía es el único abrazo que tengo ahora mismo, y les juro que lo necesito más que el aire que respiro. Esas palabras de mi hijo, dichas con tanta frialdad a una desconocida por teléfono, no fueron el final de mi historia, sino el comienzo de una que ni él mismo se esperaba. La enfermera se fue y me dejó sola con el eco de esa frase: demasiado ocupado. ¿Ocupado en qué? En una reunión más importante que la vida de su madre. En cerrar un negocio que valía más que todos los años que pasé cosiendo hasta la madrugada para pagarle la universidad. De repente, todos los sacrificios pasaron por mi mente como una película triste. Las joyas de mi madre que vendí sin que mi esposo lo supiera para su posgrado. El viaje a España que nunca hicimos para darle el dinero del enganche de su primer apartamento. Todo para que, al final, yo fuera un estorbo, una llamada inoportuna en su agenda. Pero esas palabras, en lugar de hundirme, encendieron una llama que yo creía apagada para siempre. Pasaron 2 días en esa cama blanca y estéril. 2 días en los que cada pitido de la máquina me recordaba el latido de un corazón que se sentía abandonado. No hubo más llamadas, ni un mensaje de texto. Mi teléfono sobre la mesita de noche permanecía mudo, como un testigo silencioso de mi nueva realidad. Me convertí en una carga, en un trámite que podía esperar. Miraba por la ventana el cielo gris de la ciudad y me preguntaba en qué momento mi hijo se había convertido en un extraño. ¿En qué momento el niño al que le curaba las rodillas raspadas aprendió a ponerme una curita en el alma para luego arrancarla sin piedad? La humillación era un sabor amargo en mi boca, más fuerte que el de las medicinas. Al tercer día, por la mañana, la puerta de la habitación se abrió. Por un instante mi corazón dio un vuelco. Creí que era él, que tal vez se había arrepentido, que vendría con una excusa y una mirada de culpa. Pero no. Era la misma enfermera de ojos tristes, con una bandeja de desayuno que no podía ni ver. Me sonrió con cuidado, como si yo fuera de cristal, y me ayudó a sentarme. Mientras acomodaba mi almohada, supe que la soledad iba a ser mi única compañera en esa batalla. Lo que no sabía era que esa misma soledad me daría la fuerza para prepararme para lo que venía. Y créanme, lo que hizo mi hijo cuando finalmente apareció fue mucho peor que su ausencia. Mi vida no siempre fue así de silenciosa, no siempre estuvo llena de estos ecos que hoy me atormentan. Hubo un tiempo en que esta casa, en la calle Los Fresnos, olía a cemento fresco y a sueños. Roberto, mi esposo, y yo la levantamos con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo, durante los fines de semana. Él trabajaba en la construcción y yo, con mi máquina de coser, hacía arreglos para las vecinas. Mis manos eran expertas en la aguja y el hilo, las suyas en la mezcla y la plomada. Cada pared de este lugar guarda el sudor de nuestro esfuerzo y la risa de nuestro amor. Era nuestro castillo, el lugar seguro que construiríamos para la familia que anhelábamos. No teníamos mucho dinero, pero nos teníamos el uno al otro, y esa era la única riqueza que importaba. Cuando nació Javier,
el mundo se llenó de un color nuevo, y el zumbido de mi máquina de coser se convirtió en su canción de cuna. Decidí trabajar desde casa, para no perderme ni uno de sus primeros pasos, ni una de sus primeras palabras. Mientras él dormía en su cuna al lado de mi mesa de trabajo, yo cosía vestidos de fiesta y uniformes escolares hasta bien entrada la noche. Cada puntada era una promesa silenciosa: a ti no te faltará nada, a ti te daré la educación que yo no pude tener. Roberto llegaba cansado, me besaba la frente y me decía que parara, que me estaba agotando. Pero yo no sentía el cansancio, solo sentía el impulso de construir un futuro sólido para nuestro único hijo, un futuro donde él no tuviera que levantar paredes sino diseñar los edificios enteros. Recuerdo el día que me dijo que había entrado en la Universidad de Arquitectura como si fuera ayer. La alegría no me cabía en el pecho, pero la matrícula era un dineral que no teníamos. Sin decirle nada a Roberto, una tarde tomé la cajita de terciopelo que me había dejado mi madre. Dentro estaban sus aretes de oro y un collar de perlas pequeñas. Fui a una casa de empeño en el centro, con el corazón hecho un nudo. Esas joyas no eran solo un adorno, eran el último recuerdo físico de mi mamá. Mientras el hombre detrás del mostrador las pesaba, yo solo podía ver la cara de Javier con su título en la mano. Salí de allí con el dinero en un sobre y un vacío en el alma, pero me convencí de que había cambiado mi pasado por su futuro. Años después, Roberto y yo teníamos un sueño guardado en un frasco de vidrio, un viaje a España. Queríamos caminar por las calles de Granada, ver la tierra de nuestros abuelos. Teníamos un mapa pegado en la cocina, y cada mes metíamos en el frasco lo que podíamos ahorrar. Estábamos tan cerca de lograrlo. Pero entonces, Javier y Laura, su novia, nos anunciaron que se casaban, y querían comprar un pequeño apartamento. Vimos la ilusión en sus ojos, y nuestro sueño de cruzar el océano se hizo pequeño al lado del suyo. Una noche, sin decir mucho, Roberto y yo sacamos el dinero del frasco, lo contamos sobre la mesa, y al día siguiente se lo dimos a Javier para el enganche. Ver su felicidad fue nuestro viaje a España. Cuando Roberto se fue de este mundo, la casa se hizo inmensa y fría. En su lecho, me tomó la mano y me hizo prometerle que nunca dejaría que nadie destruyera nuestro hogar, que era el testimonio de nuestro amor y sacrificio. Se lo prometí con lágrimas en los ojos. Javier ya estaba casado, con su propia vida, pero el dolor me hizo aferrarme más a él. Le di parte de nuestros ahorros para que tuviera una boda bonita, para que empezara bien. Creí que al apoyarlo en cada paso, mantenía unida a la familia, mantenía vivo el legado de su padre. Pero poco a poco, sus visitas se hicieron más cortas, sus llamadas más espaciadas. La casa se fue llenando de mi soledad y de sus ausencias. Ahora cada objeto me habla de lo que perdí. La silla vacía de Roberto en la mesa de la cocina. Las fotos en la repisa, donde un Javier niño me abraza con fuerza. Un niño que ya no reconozco en el hombre que me ignora. Las llaves de la casa, que antes eran el símbolo de nuestro logro, hoy se sienten pesadas en mi bolsillo, como una carga que solo yo llevo. Preparo un plato de comida y me siento a comer sola, mirando por la ventana, esperando un coche que nunca llega. Me pregunto en qué momento me volví invisible para él, en qué momento sus prioridades cambiaron tanto, que yo quedé al final de la lista, o quizás fuera de ella por completo. La casa que construimos para unirnos es ahora el escenario de mi abandono. Fue al volver del hospital, todavía con el cuerpo débil y el alma rota, que la memoria me trajo una punzada más. Buscando un viejo recibo en el cajón de mi mesa de costura, mis dedos tropezaron con una libreta de cuentas. La abrí, y allí estaba con mi letra temblorosa, una anotación de hace poco más de un año. Préstamo para la inversión de Javi. Al lado, la cantidad, $5,000. Un dinero que saqué de mis pocos ahorros para la vejez, porque me juró que era una oportunidad única, y que me lo devolvería en 3 meses. Nunca más volvió a mencionar el tema. Ese pedazo de papel no era solo la prueba de una deuda olvidada. Era la prueba final de que mi hijo había dejado de verme como su madre, para verme como un recurso del que podía disponer a su antojo.
Con esa libreta en la mano, sentí que el velo que cubría mis ojos se caía por completo. Ya no era solo la indiferencia del hospital, era un patrón, una costumbre de huesearme y desecharme. Cuando Javier y Laura vinieron a verme ese fin de semana, supuestamente para asegurarse de que estaba bien, sus acciones gritaban lo contrario. Laura entró a mi cocina y sin pedir permiso empezó a mover mis frascos de especias, diciendo que quería organizar un poco para facilitarme la vida. Javier ni siquiera me miraba a los ojos. Su vista recorría las paredes, los techos, como un tasador evaluando una propiedad, no como un hijo visitando a su madre convaleciente. Hablaban entre ellos en susurros lanzándome miradas de reojo, como si yo fuera un mueble viejo que ya no sabían dónde poner. Cada gesto era una pequeña humillación, un recordatorio de que en mi propia casa yo ya era una extraña. La semana siguiente insistieron en cenar juntos para cuidarme. Preparé el estofado que tanto le gustaba a Javier de niño, con la receta de su abuela. Puse la mesa con mi mejor vajilla, esa que solo usaba en ocasiones especiales, con la esperanza de recuperar algo de la calidez perdida. Pero fue inútil. Apenas probaron la comida, Laura sacó su teléfono y empezó a mostrarle a Javier fotos de unas vacaciones que planeaban. Se reían, hacían planes, y yo estaba sentada en la cabecera de la mesa, completamente invisible. En un momento Javier se levantó y dijo: «Mamá, voy a sentarme en el sillón de papá, que mi espalda me está matando». Y se sentó en el lugar de Roberto, el lugar que yo mantenía vacío por respeto, por amor. Fue como si borrara a mi esposo y a mí de un solo plumazo. El control empezó a volverse más evidente, disfrazado de una falsa preocupación. Javier me dijo que, para ayudarme con los gastos, él se encargaría de revisar mis cuentas. «Así no te estresas, mamá, yo me aseguro de que todo esté en orden». Me pidió los recibos del supermercado, de la farmacia, de la luz. Al principio, pensé que de verdad quería ayudar, pero pronto sus comentarios se volvieron pequeños reproches. «¿Gastaste tanto en esto? Podrías haber comprado la marca más barata. ¿De verdad necesitas tener la calefacción tan alta?». De repente, tenía que justificar cada centavo que gastaba de mi propia pensión, de mi propio dinero. Me sentía como una niña a la que le daban una mesada, vigilada y juzgada por el mismo hijo al que yo le había dado todo sin pedirle jamás una explicación. Y detrás de cada movimiento de Javier, sentía la sombra de Laura. Ella nunca era directamente cruel, no, su método era más sutil, más venenoso. Eran las frases que dejaba caer como al descuido. «Ay, Marisa, qué cansada se la ve. Quizás esta casa ya es demasiado grande para usted sola». O cuando yo contaba alguna anécdota de Roberto, ella cambiaba de tema rápidamente, como si mi pasado, nuestros recuerdos, fueran un estorbo para sus planes futuros. Una tarde la oí hablar por teléfono en el patio, creyendo que yo dormía la siesta. «Sí, estamos en eso», le decía a no sé quién. «Pero ya sabes cómo es, se aferra a las cosas. Hay que tener paciencia». Entendí que yo no era una persona para ella, sino un obstáculo, un problema que requería paciencia, hasta que pudieran deshacerse de él. Me sentía tan sola en mi propia casa, rodeada de los fantasmas de lo que fuimos y de las presiones de lo que ellos querían que yo fuera. Siento que las paredes se me vienen encima. Díganme ustedes, ¿desde qué ciudad o país me están escuchando? Saber que hay alguien al otro lado, aunque sea a miles de kilómetros, me da un poquito de calor en este frío que siento. A veces, el simple hecho de saber que alguien te escucha es suficiente para no rendirte. Necesito sentir que no estoy sola en esto, que mi historia resuena en algún otro corazón. Su compañía, aunque sea a través de una pantalla, es un ancla en esta tormenta que amenaza con hundirme. Los días se convirtieron en una larga espera. No sabía de qué, pero sentía que algo se estaba gestando. Mis cosas empezaron a cambiar de lugar. La foto de mi boda con Roberto, que siempre estuvo en la mesita de la sala, apareció un día guardada en un cajón. Mi viejo costurero, lleno de hilos y recuerdos, fue movido al cuarto de atrás para hacer espacio. Empezaron a hablar de mis nietos, Leo y Ana, como si fueran extraños.
Están muy ocupados con la escuela, abuela. Ya sabes cómo son los niños. Me estaban aislando poco a poco, cortando los lazos que me daban alegría, borrando mi identidad dentro de las paredes que yo misma ayudé a levantar. Me estaba volviendo invisible, un fantasma que deambulaba por los restos de su propia vida. Armándome de un valor que no sabía que tenía, una tarde intenté hablar con Javier sobre el dinero que le había prestado. Lo senté en la cocina, le serví un café como en los viejos tiempos, y le mostré la anotación en mi libreta. Él ni siquiera la miró. Soltó una risa corta, una risa que me heló los huesos. «Ay, mamá, por favor, ¿ahora te vas a poner a contar centavos? Con todo lo que tenemos que resolver, ¿te preocupas por esas pequeñeces?» Pequeñeces. Mis ahorros, mi sacrificio, el dinero para mi vejez, eran pequeñeces. Se levantó, me dio una palmada en el hombro y se fue, dejándome con la palabra en la boca y un dolor profundo en el pecho. Esa noche le mandé un mensaje recordándoselo. Lo leyó y nunca respondió. Al día siguiente, supe que la guerra silenciosa había escalado. Me levanté temprano para regar mis rosales, una rutina que me conectaba con Roberto. Fui al cajón de la cocina donde siempre guardaba mi juego de llaves de repuesto, las que usaba para el portón del jardín. No estaban. Busqué y rebusqué, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. El cajón estaba casi vacío, pero en el fondo, donde deberían haber estado mis llaves, había un folleto doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Era de un asilo de ancianos llamado El Descanso Dorado. Alguien, con un marcador rojo, había rodeado con un círculo la dirección y el número de teléfono. Ya no eran indirectas. Era una amenaza. Aquel folleto fue solo el principio. La calma antes de la tormenta duró apenas 2 días. El sábado por la tarde Javier y Laura llegaron sin avisar. No traían la sonrisa falsa de otras veces, ni me preguntaron cómo había dormido. Sus caras eran de una seriedad que helaba la sangre. Entraron directamente a la cocina, como si fueran los dueños, y Javier puso sobre mi mesa de hule un portafolio de cuero. Lo abrió con un chasquido seco, y sacó una carpeta llena de papeles. «Mamá, siéntate. Tenemos que hablar de algo importante», dijo, y su voz no tenía ni una pizca de cariño. Era la voz de un hombre de negocios a punto de cerrar un trato, no la de un hijo hablando con su madre. Me senté con las manos apretadas en mi regazo, sintiendo cómo el aire se volvía pesado y difícil de respirar. Él deslizó un documento por la mesa hasta dejarlo frente a mí. Era un poder notarial. Me daba cuenta por el lenguaje legal y los espacios para las firmas. «Esto es para que yo pueda administrar tus cosas», explicó, como si le hablara a una niña. «Y esto otro», dijo, sacando otro fajo de hojas, «es un acuerdo de venta para la casa. Un desarrollador nos hizo una oferta excelente. Con ese dinero podemos pagarte el mejor lugar, uno donde te cuiden de verdad, y a nosotros nos queda algo para resolver nuestros asuntos». Laura, a su lado, asentía en silencio, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un obstáculo terco que se interponía en su camino. No me preguntaron, no me consultaron, me estaban dando una orden. Miré los papeles, luego levanté la vista y lo miré a los ojos. «No», dije. La palabra salió de mi boca más firme de lo que esperaba, un sonido pequeño pero sólido en el silencio de la cocina. «Esta casa no se vende. Le prometí a tu padre que la cuidaría, que protegería nuestro hogar, y una promesa a un muerto es sagrada». Por un segundo, vi un destello de sorpresa en su rostro, como si no pudiera creer que me atreviera a contradecirlo. Quizás se había acostumbrado tanto a mi docilidad, a mis sacrificios silenciosos, que había olvidado que dentro de mí todavía quedaba una voluntad de hierro, la misma con la que levanté estas paredes junto a su padre. No iba a ceder el último bastión de mi dignidad, el único lugar en el mundo donde todavía era yo. Entonces la máscara de hijo preocupado se cayó por completo, revelando la cara fea de la desesperación y la codicia. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los aleros saltaran. «No lo entiendes, no es una opción», gritó, y su voz resonó en la pequeña cocina. «Estoy ahogado en deudas, mamá. Debo dinero, mucho dinero,
¿Crees que quiero hacer esto? Me están presionando. Laura intentó calmarlo, poniendo una mano en su brazo, pero él la apartó. Por primera vez, no vi a mi hijo, sino a un extraño desesperado, un hombre dispuesto a devorar el pasado de sus padres para salvar su propio presente. La humillación se mezcló con un miedo helado. Ya no se trataba de abandono. Esto era un ataque directo. Para probar su punto, abrió su propio maletín y arrojó sobre la mesa una pila de sobres con ventanas de plástico. Eran avisos de cobro, cartas de bancos con sellos de urgente y aviso final. «Mira esto», me espetó, señalando las cifras en rojo. «El negocio no va bien, la hipoteca de nuestra casa está atrasada, ¿y tú te aferras a un montón de ladrillos por una promesa sentimental?». Luego, dijo las palabras que terminaron de romper lo poco que quedaba de mi corazón. «Además, esto también es tu culpa. Si me hubieras apoyado más desde el principio, si no fueras una carga constante, no estaría en esta situación». Me culpó. Culpó a la madre que vendió las joyas de su abuela por él. Me quedé sin palabras, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejar que cayeran. No le daría esa satisfacción. Viendo que no iba a ceder con sus gritos, cambió de táctica y lanzó su amenaza final, la que lo cambió todo para siempre. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío, y dijo con una voz baja y venenosa: «Escúchame bien. Tienes hasta el viernes para firmar estos papeles por las buenas. Si no lo haces, te juro que la próxima semana vendré con un doctor y 2 testigos, que certificarán que ya no estás en tu sano juicio. Te declararé incompetente y te sacaré de aquí de todas formas. Terminarás en un asilo del Estado, y yo venderé la casa como tu tutor legal. Tú eliges». Se levantaron y se fueron, dejando la puerta abierta a su paso. La corriente de aire que entró movió los papeles sobre la mesa, esos papeles que eran mi sentencia. Me quedé sola en la cocina, con el eco de su amenaza rebotando en las paredes. El cuerpo me temblaba sin control, no de miedo, sino de una rabia fría y profunda que nunca antes había sentido. Me sentía violada, despojada de todo en mi propio santuario. Miré la foto de Roberto que colgaba sobre el refrigerador, su sonrisa amable, pareciendo preguntarme qué iba a hacer. Me acerqué a la mesa y miré los documentos, la prueba de su traición. En ese instante, supe que el tiempo de llorar y aguantarse había terminado. No iba a esperar hasta el viernes. No iba a darles ni un día más de ventaja. Mi hijo había declarado la guerra, pero se olvidó de algo fundamental. En esta casa, construida con mi sudor y mis manos, la fortaleza era yo. Caminé con paso decidido hacia el teléfono que colgaba en la pared de la sala, el mismo desde donde tantas veces lo había llamado para saber si estaba bien. Descolgué el auricular, sintiendo su peso frío y sólido en mi mano. Mis dedos, aunque temblorosos, marcaron un número que no había usado en mucho tiempo, el número de alguien que sabía que me escucharía. La batalla por mi hogar y mi dignidad acababa de empezar, y yo no pensaba perderla. La puerta se cerró, y el silencio que dejó Javier fue más violento que sus gritos. Me quedé paralizada en mi silla, mirando los papeles sobre la mesa, sintiendo el frío de la amenaza en cada rincón de la cocina. ¿Declararme incompetente? Arrancarme de mi propia casa. La idea era tan monstruosa que por un momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Fui a mi cuarto no para llorar, sino buscando algo que me anclara, un refugio. Mis ojos se posaron en la vieja caja de metal que guardaba bajo mi cama, la que Roberto y yo llamábamos nuestro cofre del tesoro. No contenía joyas ni dinero, sino algo mucho más valioso, nuestra vida entera en papeles y fotografías. Con manos temblorosas, la saqué y la puse sobre la colcha. El metal estaba frío al tacto. Al abrirla, el olor a papel viejo y a recuerdos llenó el aire. Encima de todo, como siempre, había una foto nuestra el día que terminamos de poner el techo. Ambos cubiertos de polvo pero con la sonrisa más grande del mundo. Debajo de las fotos y de algunas cartas de amor estaba la escritura de la casa. El papel grueso y amarillento, con los sellos oficiales y nuestras firmas. La saqué y la sostuve contra mi pecho. No era solo un documento legal. Era la prueba de cada ladrillo que pegamos,
de cada noche que pasamos sin dormir soñando con este lugar. Era el testamento de nuestro amor. Fue entonces cuando recordé la promesa, las últimas palabras de Roberto, con su mano débil apretando la mía. Cuida nuestro hogar, Marisa, es nuestra fortaleza, no dejes que nadie lo destruya. Las lágrimas que me había negado a derramar frente a Javier empezaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de derrota. Eran de una claridad dolorosa. Mi hijo no solo quería vender una casa, quería demoler el monumento de nuestro sacrificio, borrar la memoria de su padre. En ese momento la tristeza se transformó en una fuerza que no sabía que poseía. La promesa a mi esposo se convirtió en mi nueva misión. No iba a fallarle. No iba a permitir que la codicia de Javier pisoteara todo lo que fuimos. Pero, ¿qué podía hacer yo sola? Una mujer de mi edad contra un hijo dispuesto a todo, incluso a declararme loca. La amenaza era real, y el miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de mi corazón. Necesitaba ayuda, alguien que viera más allá de mi edad y mis manos arrugadas. Y entonces pensé en Elvira, mi vecina de toda la vida, la que me encontró desmayada, la que no dudó en llamar a la ambulancia mientras otros habrían esperado. Ella era una mujer fuerte, directa, que no se andaba con rodeos. Tomé el teléfono, marqué su número y cuando escuché su voz cálida al otro lado de la línea, sentí un pequeño rayo de esperanza. Le pedí que viniera, que necesitaba hablar con ella urgentemente. Elvira llegó en menos de 5 minutos, con su delantal todavía puesto y una mirada de preocupación en el rostro. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde Javier me había sentenciado. Le conté todo, sin omitir un solo detalle. La indiferencia en el hospital, la presión para vender, la deuda de los $5,000 y la amenaza final. Ella escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, no me dio palmaditas de consuelo. Golpeó la mesa con el puño cerrado, con una furia que me dio fuerzas. Ese malagradecido, dijo, con los dientes apretados. Pero no te vas a dejar, Marisa. No mientras yo esté aquí. Vas a luchar, y yo sé exactamente a quién vamos a llamar. Fue Elvira quien me dio el nombre y el número, Sofía Ramos. Es la nieta de mi comadre Elena, ¿te acuerdas? Una muchachita muy inteligente que se hizo abogada. Se especializa en asuntos de familia, en proteger a los viejos de los abusos de los hijos, me explicó. La conexión personal, el saber que venía de alguien de confianza, fue todo lo que necesité. Elvira me animó, me dijo que no tenía nada que perder y todo por ganar. Sentí que ya no estaba sola en esa trinchera. Tener una aliada, alguien que creía en mí sin dudarlo, cambió por completo el panorama. El miedo no se fue del todo, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación. La determinación. Esa misma tarde, con Elvira a mi lado dándome ánimos, marqué el número de la licenciada Ramos. Me contestó una secretaria muy amable. Le expliqué mi situación con la voz más firme que pude, diciendo que era un asunto urgente y que me lo había recomendado Elvira, la amiga de su abuela. Me escuchó con paciencia y me dio una cita para la mañana siguiente a primera hora. La licenciada hará un espacio para usted, señora Gutiérrez. No se preocupe. Colgar el teléfono fue como cerrar una puerta al pasado de la sumisión y abrir una ventana a un futuro donde yo, por primera vez en mucho tiempo, tomaría las riendas de mi propia vida. Esa noche, mientras preparaba una pequeña carpeta con mis documentos, sentí un cambio profundo dentro de mí. Ya no era la víctima temblorosa que Javier había dejado en la cocina. Era una mujer que se preparaba para la batalla más importante de su vida. Coloqué la escritura de la casa, la libreta con la anotación del préstamo, los recibos que Javier me hacía justificar, y hasta el folleto del asilo que me habían dejado como una amenaza silenciosa. Cada papel era un arma, una prueba de mi verdad. Miré la foto de Roberto en la repisa, y sentí que me sonreía. Estaba haciendo lo correcto, estaba defendiendo nuestro legado. Me senté en el sillón de mi esposo, el mismo que Javier había usurpado días antes. Pero esta vez, no se sentía vacío, se sentía como un trono. Por primera vez, no pensaba en lo que mi hijo me iba a quitar, sino en lo que yo iba a proteger. La casa, el recuerdo de mi esposo, la dignidad que me quedaba, y sobre todo,
el futuro de mis nietos, Leo y Ana. Ellos no merecían que la codicia de su padre destruyera las raíces de su historia familiar. La idea de protegerlos a ellos, de asegurarles un pedazo de su pasado, me dio una serenidad y una claridad que me sorprendieron. La justicia que buscaba ya no era solo para mí. Me acosté pero no pude dormir, no por angustia, sino por una extraña mezcla de nervios y expectación. Repasaba en mi mente lo que le diría a la abogada. ¿Existiría de verdad una forma legal de ponerle un alto a mi hijo? Una manera de asegurar mi casa para siempre, sin que él pudiera tocarla nunca más. Me preguntaba si una simple firma, un documento, podría ser más fuerte que la crueldad y la ambición. Tenía la esperanza de que la licenciada Ramos me diera una respuesta, una herramienta para construir un muro definitivo alrededor de mi fortaleza, un muro que mi hijo jamás podría derribar. Mañana, todo podría cambiar. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana de la cocina con una timidez que no encajaba con la tormenta que yo sentía por dentro. Con mi mejor vestido, el que usaba para las fiestas de la parroquia, y la caja de metal bajo el brazo, salí de casa. La oficina de la licenciada Sofía Ramos no se parecía en nada a lo que imaginaba. Era un lugar moderno, con mucha luz y plantas verdes, pero me sentía como un pajarito asustado en un mundo que no era el mío. Una muchacha joven, con una sonrisa que me recordó a la de mis nietas, salió a recibirme. Era ella. Doña Marisa, pase por favor. Mi abuela me ha hablado mucho de usted. Su calidez disipó una parte del nudo que tenía en la garganta. No me trató como a una viejita senil, sino como a una clienta importante, una persona con una historia que merecía ser escuchada. Nos sentamos en su despacho y con una paciencia infinita me dejó hablar. Puse sobre su escritorio de madera clara la escritura, la libreta, el folleto del asilo. No omití nada, ni siquiera la vergüenza que sentía por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Ella escuchaba, asentía, y sus ojos inteligentes no se apartaban de los míos. Cuando terminé, no dijo las frases vacías que uno espera. En su lugar dijo, Doña Marisa, lo que su hijo está haciendo no es solo cruel, es ilegal. Se llama violencia patrimonial. Y usted tiene todo el poder para detenerlo. Esas palabras, usted tiene el poder, resonaron en mí como una campana. Por primera vez en meses, sentí que no era una víctima indefensa, sino alguien que todavía podía luchar por lo suyo. Entonces me explicó mi mejor opción con una claridad que me asombró. Se llamaba donación en vida con reserva de usufructo vitalicio. Suena complicado, ¿verdad? Pero ella me lo explicó con peras y manzanas. Piénselo así, doña Marisa, me dijo, inclinándose sobre la mesa. Usted le regala la casa ahora a sus nietos, a Leo y Ana. Pero se guarda un derecho sagrado, el de vivir aquí, usarla y disfrutarla hasta su último suspiro. Nadie, ni su hijo ni nadie más, podrá sacarla de aquí jamás. La casa será de ellos en el papel, pero seguirá siendo su reino en la vida real. Cuando usted ya no esté, pasará directamente a ellos, sin que Javier pueda tocar un solo ladrillo. La idea de proteger a mis nietos, de dejarles el legado de sus abuelos intacto, fue como un bálsamo para mi alma herida. Aún así, la decisión me pesaba en el corazón. Desheredar a mi único hijo. El niño al que le había cantado para que se durmiera. Era un paso terrible, un fracaso como madre. La licenciada pareció leerme el pensamiento. No está castigando al niño que fue, doña Marisa. Está protegiendo su hogar y el futuro de sus nietos del hombre en el que se ha convertido. A veces, el mayor acto de amor es poner un límite. Saqué de mi bolso la foto arrugada de Roberto y la miré. Su sonrisa parecía decirme que estaba haciendo lo correcto, que estaba cumpliendo mi promesa. Levanté la vista, miré a Sofía y le dije con una voz que apenas reconocí como mía: hagámoslo. Era el momento de actuar, y rápido. El primer paso, me aconsejó Sofía, era proteger mi dinero. Antes de que se dé cuenta de lo que planea, debemos asegurarnos de que no tenga acceso a sus cuentas. Fuimos juntas al banco esa misma mañana. El gerente, un hombre joven que tecleaba en su computadora sin levantar la vista, nos hizo esperar casi una hora.
Cada minuto se sentía como una eternidad, y yo no dejaba de mirar hacia la puerta, temiendo que Javier apareciera de repente. Cuando por fin nos atendió, puso 1000 trabas, que necesitaba un formulario, que la firma no coincidía exactamente con la de sus registros de hace 20 años. Fue un pequeño revés, una prueba a mi paciencia, pero Sofía, con una calma de acero, manejó la situación, citando leyes y reglamentos hasta que el hombre no tuvo más remedio que cooperar. Salí del banco con una sensación de victoria. Había cerrado una vieja cuenta conjunta que tenía con Javier desde que era estudiante, y cancelé una tarjeta de crédito adicional que le había dado hacía años para emergencias que, ahora me daba cuenta, probablemente eran cenas caras y caprichos para Laura. Fue un acto pequeño, silencioso, pero se sintió como si estuviera recuperando el control de mi vida, centavo a centavo. Ya no era su cajero automático, su red de seguridad. Era Marisa Gutiérrez, una mujer que volvía a ser dueña de su propio dinero y de sus propias decisiones. Ese simple trámite bancario fue el primer ladrillo que puse en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. El segundo paso fue cambiar las cerraduras de la casa. Elvira me recomendó un cerrajero de confianza, un hombre mayor y amable que llegó esa misma tarde. Mientras él trabajaba en la puerta principal, el sonido del metal, del viejo cilindro siendo retirado, era como música para mis oídos. Era el sonido de mi seguridad siendo restaurada. El cerrajero me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes y lisas. Sostenerlas en la palma de mi mano fue una sensación poderosa. Estas llaves no abrían solo una puerta. Abrían un nuevo capítulo de mi vida, uno en el que solo entraría quien yo decidiera. Nadie volvería a invadir mi espacio, a revisar mis cajones, a hacerme sentir como una extraña en mi propio hogar. Al día siguiente, Sofía me acompañó a la notaría. El lugar era solemne, olía a papel importante y a decisiones que cambian vidas. El notario leyó el documento en voz alta, con un lenguaje legal que apenas entendía, pero Sofía estaba a mi lado, traduciéndome cada cláusula, a un idioma que mi corazón pudiera comprender. Cuando llegó el momento de firmar, mi mano no tembló. Apoyé la pluma sobre el papel y tracé mi nombre, el mismo nombre que firmé junto al de Roberto en la escritura original hacía 50 años. Cada letra era una reafirmación de mi promesa, un acto de justicia silenciosa. Al salir de allí, con una copia del documento en mi bolso, el aire de la calle me pareció más fresco, más limpio. Había recuperado mi fortaleza sin una sola discusión, sin un solo grito. Todo se hizo en silencio, con la ley de mi lado y la dignidad como mi estandarte. Ya no era una víctima esperando el próximo golpe. Era una estratega que había movido sus piezas con cuidado, protegiendo a su reina y a su castillo. Quédense conmigo hasta el final, porque la forma en que mi hijo se enteró de todo esto es algo que ni él, en su peor pesadilla, se habría imaginado. No hubo una gran confrontación como en las películas. La verdad le llegó de una forma mucho más cotidiana, y por eso mismo, mucho más brutal. Esa noche, con las cerraduras nuevas y la escritura a buen recaudo, me senté a cenar en paz por primera vez en mucho tiempo. Me sentía agotada pero serena. Fue entonces cuando mi teléfono, que había estado en silencio todo el día, vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de Javier. Lo abrí con el corazón latiendo un poco más rápido, pero sin miedo. El mensaje decía: «Mamá, estoy en la gasolinera. Intenté usar la tarjeta de emergencia y me la rechazaron. ¿Cancelaste la tarjeta? Llámame urgente». Leí el mensaje, apagué la pantalla del teléfono y seguí comiendo mi sopa. La primera ficha del dominó acababa de caer. Y él no tenía ni la más remota idea de lo que estaba por venir. El viernes llegó puntual, como una sentencia. No esperé a que llamara. El timbre sonó con una insistencia violenta, casi como si quisiera arrancar la puerta de sus goznes. A través de la mirilla, vi a Javier. Su rostro estaba contraído por la impaciencia y la rabia. Intentó meter su llave en la cerradura nueva, y la frustración casi lo hizo temblar cuando no giró. Siguió tocando el timbre, cada vez con más fuerza. Yo del otro lado respiré hondo,
agarrándome al recuerdo de la promesa que le hice a Roberto. Con una calma que no sabía que tenía, abrí la puerta, pero solo hasta donde la cadena de seguridad me lo permitió. «¿Qué significa esto, mamá? ¿Por qué cambiaste las cerraduras?», espetó, su voz era un gruñido. Lo dejé pasar sin decir una palabra. Caminé delante de él hacia la sala, sintiendo su mirada furiosa en mi espalda. Se quedó de pie en medio de la habitación, con los brazos en jarras, esperando una explicación, una disculpa, una rendición. Le ofrecí un café como siempre lo hacía, un último gesto de la madre que él había decidido matar. «No quiero nada. Quiero que me expliques qué está pasando. La tarjeta, las cerraduras. ¿Qué pretendes?». Su tono era el de un jefe regañando a un empleado incompetente. Me senté con calma en el sillón de su padre, mi sillón, y señalé una carpeta que había dejado sobre la mesita de centro. «Toda la explicación que necesitas está ahí dentro, Javier. Léela con cuidado». Con un movimiento brusco, arrebató la carpeta y la abrió. Sus ojos volaron sobre las primeras líneas del documento, buscando una cifra, un acuerdo de venta a su favor. Pero a medida que leía, su expresión de arrogancia se fue transformando. Vi la confusión, luego la incredulidad. Murmuró las palabras para sí mismo, como si no pudiera creer lo que leían sus ojos. «Donación en vida, con reserva de usufructo vitalicio, a favor de Leonardo Gutiérrez y Ana Gutiérrez». Levantó la vista del papel, su cara pálida como la cera. El color se le había ido del rostro, y en sus ojos había un pánico que nunca antes le había visto. Me miró como si yo fuera una completa desconocida. «No», susurró, la palabra apenas un soplo de aire. «No puedes haber hecho esto. Esta casa es mi herencia. Soy tu único hijo». Su voz se quebró al final, revelando al niño caprichoso que siempre había sido. Lo miré con una tristeza profunda. Una que iba más allá del enojo. «Esta casa nunca fue tuya para heredar, Javier. Fue el fruto del trabajo y el sudor de tu padre y míos. Y ahora es el futuro de tus hijos. El legado de sus abuelos. Un legado que tú estabas dispuesto a vender para pagar tus deudas, sin importarte nada más. Les estabas robando su historia, y yo no te lo iba a permitir». Empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. «Es que no entiendes nada. Estoy ahogado. Necesitaba el dinero». «¿Crees que quería hacerte esto?». Intentó, una última vez, usar el chantaje emocional, pintarse como una víctima de las circunstancias. «Hice todo esto por mi familia, para que a Laura y a los niños no les faltara nada». Sus excusas sonaban vacías, patéticas. «Yo también hice todo por mi familia», le respondí, y mi voz, aunque suave, cortó el aire. «Vendí las joyas de mi abuela por ti. Cosí hasta que mis dedos sangraron por ti. Y tú me dejaste inconsciente en un hospital porque estabas apera. Demasiado ocupado, ataf». Cada palabra era una verdad que él no podía negar. Se detuvo y miró el documento de nuevo, como si esperara que se hubiera desvanecido. «Esto no es legal, te voy a demandar. Voy a decir que te manipularon, que ya no estás en tu sano juicio». Negué con la cabeza, lentamente. «Ya es tarde para eso, Javier. Lo hice con la ayuda de una excelente abogada. Todo está firmado ante notario, y es completamente legal e irrevocable. Y nunca he estado más cuerda en mi vida. Fue precisamente esa cordura la que me hizo ver la clase de hombre en la que te has convertido. Un hombre que confunde el amor con el dinero y el respeto con la conveniencia». Se derrumbó en el sofá, como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. Los papeles se deslizaron de sus manos y cayeron al suelo. Por primera vez, lo vi completamente derrotado, despojado de toda su arrogancia. El silencio que llenó la sala era pesado, espeso. Verlo así me causó un dolor agudo, una punzada de la madre que todavía vivía en mí. Pero sabía que había hecho lo único que podía hacer para sobrevivir. Díganme ustedes, con la mano en el corazón, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían encontrado la fuerza para trazar una línea así de definitiva con su propia sangre? Finalmente, se levantó. No me miró, caminó hacia la puerta con los hombros caídos. No hubo un grito final, ni un portazo.
Solo el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo y el suave clic de la puerta al cerrarse detrás de él. Me quedé sola, en silencio, mirando la puerta cerrada. Sabía que no solo había cerrado la puerta de mi casa, sino también el capítulo más largo y doloroso de mi vida. Había salvado mi hogar, pero a un costo terrible. Y ahora, en la quietud de mi fortaleza recuperada, me enfrentaba a la pregunta más difícil de todas: ¿cómo se empieza a vivir de nuevo? Pasaron varias semanas. La casa, que antes se sentía como una jaula, ahora respira conmigo. El silencio ya no es el de la soledad, sino el de la paz. Volví a poner la foto de mi boda con Roberto en la mesita de la sala, justo donde siempre estuvo. Cada mañana al pasar, le doy los buenos días. He reorganizado mi taller de costura, y el zumbido de la máquina ha vuelto a ser mi compañero. Ya no coso por necesidad, sino por placer. Hago pequeños vestidos para mi nieta Ana y arreglo los pantalones de Leo. Mis manos, que un día firmaron la rendición de mi hijo, ahora crean con la misma dedicación de siempre. Me siento dueña de cada rincón, de cada recuerdo, de cada rayo de sol que entra por la ventana. Laura llamó un par de veces. Su voz era extrañamente dulce, preguntando si necesitaba algo, si los niños podían venir de visita. Le dije que sí, que mis nietos siempre serían bienvenidos, pero que las visitas las coordinaríamos a través de Elvira. Puse un límite, una frontera invisible pero firme. Ya no hay acceso libre a mi tiempo, ni a mi corazón. Me hice cargo de mis propias cuentas de nuevo. Ir al banco y pagar mis recibos, ver los números en negro, me devuelve una sensación de control que había olvidado. No es mucho dinero, mi pensión es modesta, pero es mío. Cada centavo ganado con mi esfuerzo y administrado con mi propia cabeza. Es el sabor de la independencia, un sabor que se parece mucho a la dignidad. Mis nietos vienen ahora todos los sábados. Elvira los trae y se queda a tomar un café conmigo, mientras ellos corren por el jardín. Les estoy enseñando a cuidar las rosas que planté con su abuelo. Les cuento historias de cuando su papá era niño, las buenas historias, las que merecen ser recordadas. Les hablo del valor del trabajo, de la importancia de una promesa. Ver sus manitas sucias de tierra, escucharlos reír en el mismo patio donde creció su padre, me confirma que tomé la decisión correcta. Mi historia, con todo su dolor, ha servido para proteger su futuro, para asegurar que estas raíces no se sequen. Si mi voz y mi experiencia pueden ayudar a alguien, si mis palabras les dan fuerza, entonces todo ha valido la pena. Suscríbanse al canal y cuéntenme sus historias, porque a veces el consuelo más grande es saber que no caminamos solas. Al final del día, cuando ellos se van, la casa vuelve a su calma. Camino hasta la puerta principal, la misma que un día cerré por fuera para ir a un hospital, y que ahora es el umbral de mi fortaleza. Miro la calle por un instante, el sol de la tarde pintando las hojas de los árboles de un color dorado. Ya no espero un coche que nunca llega. Ya no escucho con ansiedad el sonido de unos pasos en la acera. Con un movimiento suave, cierro la puerta y giro la llave en la cerradura. El clic del cerrojo es un sonido satisfactorio, definitivo. Ya no tengo miedo de lo que pueda haber afuera, porque he recuperado la paz que hay adentro. Estoy en casa.